con esperanza, porque la esperanza está en nosotros. Porque uno puede quedarse ante una realidad cruda como la de anoche, puede quedarse parado, pegar la vuelta, o animarse a enfrentar un desafío duro, difícil, pero acompañados de las manos de Dios. Así que queremos arrancar la mañana con una invitación a, si en parte nuestra realidad ha sido cambiada por Dios, nos mueve a ese cambio a hacer algo por los demás. A veces ese hacer por los demás es más difícil porque la realidad es mucho más compleja, pero algo uno puede hacer desde donde está. De hecho, hasta desensibilizar a otros de la problemática ya es algo que uno está haciendo. Y cuando más uno se involucra y cuando más conoce historias, bueno, uno puede pegar la vuelta o animarse a más. Así que los invito a cantar esta canción. Alguien que me pase después la otra. A ver, Mani acaba de salir. Yo te paso el tiempo. Ani. Yo paso. Tiene el dedo entrenado. Guarda que hice esta. De tres Y me lo pusieron para que no me cayera, ¿no? Algunos siguen con la bronca de anoche. Manos pueden hablar, tus manos pueden decir lo que tu corazón siente frente a la necesidad. Si te decides actuar, comienza a trabajar, tus manos pueden hoy hablar. Tus manos pueden hablar, tus manos pueden decir lo que tu corazón siente frente a la necesidad. Si te decides actuar, comienza a trabajar, tus manos pueden hoy hablar. Este es el tiempo esperado. Este es también tu lugar. Si Cristo cambió tu realidad, algo por los demás puedes hacer. Tus manos pueden hablar, tus manos pueden decir lo que tu corazón siente frente a la necesidad. Si te decides actuar, comienza a trabajar, tus manos pueden hoy hablar. Este es el tiempo esperado. Este es también tu lugar. Si Cristo cambió tu realidad, algo por los demás puedes hacer. Tus manos pueden hablar, tus manos pueden decir lo que tu corazón siente frente a la necesidad. Si te decides actuar, comienza a trabajar, tus manos pueden hoy hablar. Tus manos pueden
conversar acerca de qué nos dice su palabra a nosotros va a ser Estefanía. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Y antes que ella comience a hablar, quisiéramos tener una oración. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad de juntarnos, de abrir tu palabra, de indagar, de dialogar con vos, Señor, acerca de lo que tienes para decirnos. Te pedimos que tomes a Estefi en tus manos, que nos va a guiar en estas reflexiones. Que, Señor, vayas actuando en cada uno de nosotros. Cada uno viene con una historia diferente, con una trayectoria diferente, quizás con una mochila. Y te pedimos que, llena de cosas buenas y no tan buenas. Y te pedimos, Señor, que tú tomes todas estas cosas y abras nuestra mente y nuestro corazón para, Señor, llenarnos y desafiarnos y impulsarnos a actuar como decía la canción. Señor, es tan lindo pensar que estás en medio nuestro y que aunque no te vemos, sabemos que vas a estar caminando entre nosotros y ayudándonos en todas estas cosas que nos preocupan. Por eso, Señor, nos dejamos relajados y descansados en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedo probar a hablar así? ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Mi nombre es Stephanie Kreer, yo soy de la Iglesia Evangélica Luterana y Reformada, se llama Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Estudié una licenciatura en Teología y en mi tesis final trabajé sobre el tema de la Iglesia. ¿Qué es lo que es la Iglesia? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su función? ¿Para qué la Iglesia? Y bueno, en este momento estamos trabajando con Nicolás, que es mi esposo, en un proyecto que iniciamos el año pasado. El proyecto se llama Los dioses están locos y es un proyecto de comunicación. Tenemos una columna radial, tenemos una página web en donde escribimos artículos vinculados a la teología, a la religión, a la política, a la sociedad, a la iglesia. Y además estamos dando cursos de teología, de hermenéutica bíblica. Así que bueno, ese es todo un nuevo emprendimiento. Y bueno, quiero agradecer la confianza por invitarme a este momento, a este lugar, para que juntos podamos recorrer la palabra y juntos podamos entrar en diálogo con esa palabra de Dios. Diálogos con la palabra, encuentros con la palabra. Pensamos muchas veces que la palabra de Dios es la Biblia, el texto sagrado, la palabra escrita. Pero como cristianos y cristianas no solo creemos que la palabra de Dios está en la Biblia, cerrada y clausurada como un texto, sino que también creemos y sabemos que Dios se sigue revelando todos los días en nuestra vida. La palabra de Dios es una palabra abierta a esta realidad. Está el texto bíblico y está el texto de la realidad, de la vida cotidiana, en donde Dios se sigue revelando. Y la fe y la esperanza nos dicen que Dios se sigue revelando. Nuestra propia vida nos demuestra que Dios se sigue revelando y que la revelación de Dios no ha terminado todavía. Por eso vivimos en la esperanza, ¿no? Como decía él. Reflexionar sobre cuál es el rol, la idea del espacio acá, del encuentro con la palabra, es reflexionar sobre
¿Cuál es el rol de las iglesias en este desafío, en esta problemática de la trata y el tráfico de personas? Un negocio multimillonario que es apabullante y angustiante. Comercializar con seres humanos es una cosa inconcebible. Desde una perspectiva del Evangelio, no es posible que nosotros estemos especulando con la vida de las demás personas, ni que nadie especule con nuestras vidas. Porque Dios ama su creación, ama a los seres humanos, y lo que busca es la esperanza y lo mejor para todos, ¿no? Como tantos profetas ya han anunciado, como tantas experiencias nos dicen que Dios está actuando y que a pesar de lo aterradora que es esta problemática, existe una luz de esperanza y confiamos en eso y creemos en eso. Y en eso consiste la fe. Y la fe es lo esencial de la iglesia. No existe la iglesia si no hay fe. Y lo mejor de todo es que la fe no la generamos nosotros, sino que es Dios quien nos regala esa fe, y es por esa fe que nos junta. No habría otro motivo por el cual estamos acá más que por la fe, más que por Cristo que nos une acá. Si no, probablemente ni siquiera nos encontraríamos. Y no solo estamos reunidos acá como distintas iglesias, pero a su vez como iglesia de Jesucristo, estamos reunidos acá por una problemática y una preocupación enorme. La problemática de la trata y el tráfico de personas es muy antigua, no es una cosa nueva. El tema es la masificación de esa problemática. De qué manera cada vez hay más y más y más situaciones de esclavitud y más situaciones de explotación sexual, laboral. Cada vez va en aumento, millones de personas con esta problemática. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia ante eso? Históricamente, la iglesia ha tenido el mandato de ocuparse de los más débiles, de los más desfavorecidos, de los más desprovistos, ¿no? Cuando ya en el Antiguo Testamento, bueno, cuiden a los niños, cuiden a los ancianos, cuiden a las viudas, cuiden a todos aquellos que están al borde de la vida. Y en el Nuevo Testamento, en la vida misma de Jesús, vemos cómo en su camino permanentemente está encontrándose con este tipo de situaciones e interviniendo y diciendo, bueno, el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que están ahí las luces de esperanza. Que quizás si vemos la gran imagen y decimos millones de personas que están sometidas por la esclavitud, pero sin embargo hay esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza tiene que ver con aquello a lo que es llamada la iglesia. La iglesia existe por la fe, porque Cristo la une, porque el Espíritu de Cristo reina en ella, por eso es iglesia. Si no, no es iglesia, es otra cosa. Una agrupación, un grupo de gente puede ser, pero no es una iglesia. La iglesia es ahí donde el Espíritu de Cristo reina. Es ahí donde 2 o 3 se juntan en su nombre y Él promete estar. Pero la iglesia también está conformada por seres humanos y, como todos sabemos por la experiencia propia, el ser humano es como bastante paradójico en muchas cosas, ¿no? Por un lado tenemos la promesa de Jesús que dice, bueno, donde 2 o 3 se juntan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es allí estaré yo en medio de ellos, no, allí estoy yo en medio de ellos. Pero por otro lado, ni bien los hermanos y las hermanas se juntan, empiezan a especular a ver quién es el mayor.
como los discípulos que preguntaban, bueno, ¿quién es el mayor? ¿Y quién va a estar a tu diestra? La Iglesia se inscribe justamente en esa paradoja, entre la promesa del Cristo presente y la paradoja del ser humano que siempre está buscando de alguna forma aplastar al otro, destacarse, sacar alguna cosa, creerse mejor que el otro, ¿no? Como el ego, que está todo el tiempo empujando para arriba a ver si puede salir. Por un lado, entonces, la promesa de Cristo de estar, por otro lado, la especulación de los seres humanos de a ver quién es el mayor, quién es el mejor. Sin embargo, una cosa es clara. La Iglesia, en donde reina el Espíritu de Cristo, se alimenta de la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita en el texto bíblico y la palabra de Dios en la palabra del otro. Me pregunto, ¿por qué Dios nos pondrá en comunidad? ¿Por qué Dios no se nos revela a cada uno y cada uno hace la suya y tiene su propia fe? ¿Para qué nos junta? ¿Para qué necesito al otro? ¿Para qué necesito a la otra? Necesito al otro y a la otra para que me anuncien a Cristo. Porque yo no puedo acceder directamente a Cristo. Necesito la mediación de la palabra del otro y de la otra, en donde también aparece la palabra de Dios, para que me anuncie a Cristo. Dice un teólogo que se llamaba Dietrich Bonhoeffer que el Cristo en mi corazón es débil, pero el Cristo en la palabra del hermano y de la hermana es fuerte. Y por eso necesito permanentemente el diálogo con los hermanos y las hermanas para poder escuchar esa palabra que Dios tiene preparada para mí en el otro. La iglesia de Jesucristo se basa en el ejemplo de la vida de Jesucristo, ¿no? De Jesús, aquel que caminó, el Jesús que nació en un pesebre, que caminó por distintos lugares, que estuvo con los más desfavorecidos, que estuvo siempre lejos del deber y lejos del poder. Ese Cristo que murió por la ley, crucificado injustamente, aunque legalmente. Murió crucificado, fue sepultado y luego resucitó por la esperanza, por el poder de Dios que dice que la muerte no vence. Ese Jesús en su vida como ser humano, igual que la nuestra, invita a dos cosas: al anuncio del Evangelio, de la proclamación de la buena noticia, de la esperanza, y por otro lado, a la denuncia de la injusticia. Que la muerte de cruz haya sido legal no quiere decir que haya sido justa. Lo legal no es justo, necesariamente. Y lo justo no siempre es legal. Ahora bien, el anuncio del Evangelio, el anuncio del amor de Dios a toda su creación y la denuncia de las situaciones de injusticia. Dios no está de acuerdo con la injusticia. Dios no quiere eso para su creación. Cuando como iglesia, como heraldo, como aquella agrupación de gente que anuncia el Evangelio y denuncia la injusticia, estamos, digamos, cuando eso se presenta, que estamos anunciando y denunciando a su vez, es que estamos trabajando, como decía la canción, ¿no? Estamos poniendo nuestras manos a la obra, pero sabiendo que no son nuestras manos las que están trabajando, sino las manos de Dios, a través de nosotros. Esto es muy importante
justamente para no creernos que nosotros somos mejores que el otro porque estamos haciendo mejores cosas o porque nos destacamos en tal cosa o tal otra, ¿no? Cuando se habla de los dones del espíritu, por ejemplo, está claro que los dones son diversos, que cada quien tiene un don particular, pero ese don no es para cada uno, para que cada uno se destaque en lo que hace, sino que es un don para la comunidad, es para el bien común, es para la iglesia y para la acción que la iglesia tiene hacia afuera, digamos. Este espacio de reflexión que tenemos ahora es para pensar el rol de la iglesia en relación a la problemática de la trata y el tráfico de personas. La idea es que hoy reflexionemos un poco hacia adentro y mañana reflexionemos más bien hacia afuera. Como tenemos aquí un espacio para reflexionar en conjunto, y mañana entonces vamos a ver un poco más como la parte de la incidencia pública, por llamarlo de alguna manera. La iglesia inscripta en la paradoja entre que la promesa de Cristo de que está entre nosotros cuando nos reunimos en su nombre, más la paradoja de que estamos especulando a ver quién es el mayor, el anuncio y la denuncia, las manos a la obra. Un momento para reflexionar acerca de cuál es el rol de la iglesia en todo esto. La pregunta central es ¿por qué la iglesia debería comprometerse en esto? Bueno, la idea es primero hacer un ejercicio individual en donde podamos conectarnos. ¿Todos tenemos lapiceras? ¿Lápiz? ¿Algo? Allá afuera. ¿Tienen acá? Y anotar algunas cosas, quien quiera anotar una lista, quien quiera hacer un dibujo, un mapa mental, lo que quieran, escribir un texto, una poesía, en relación a cuáles son las situaciones de trata y tráfico de personas que aparecen en la Biblia. ¿Cuáles son los textos que conocemos? Quizá no nos acordamos exactamente dónde está o qué, bueno, anotamos más o menos alguna referencia, un nombre, algo que recordemos, algo que sepamos, algún texto. Quizá hay algunas personas que no han tomado contacto con la Biblia entre nosotros, ahí cuál sería la consigna. Bueno, pero quizás escucharon algo igual o ¿no? No pongan nada. O tal vez nada. Bueno, puede ser también alguien que tenga contacto con la Biblia, igual no conozca o no sepa del tema o no haya encontrado un texto, digamos, en relación a eso. Puede ser quizás yendo a otras fuentes que anoten alguna película, otro texto, otras historias estén registradas. Ahí va. Entonces, algún texto, alguna historia, algún relato que tenga que ver con la trata y el tráfico de personas en la Biblia. Puede ser que sea un texto que hable concretamente de una persona, por ejemplo, en situación de trata o de tráfico de personas, o puede ser también un relato que no tenga directamente que ver, pero que de alguna manera oriente a cuál es el rol de la Iglesia en relación a la problemática de la trata y el tráfico de personas.
¿Nos tomamos 5 minutos? ¿Quién quiere comenzar? Yo voy a empezar. Dale, Andor. Es un dibujo, es muy como esquemático y no sé si se va a entender, pero era la forma que me queda más sencilla de expresarlo. Es como, bueno, básicamente es un egipcio con el látigo llevando varios esclavos. Básicamente quería representar la historia de José, que fue un poco traicionado por sus propios hermanos y fue llevado esclavo a Egipto. Y después, bueno, los hermanos, acá bien chiquito, están los hermanos presentándole el vestido a los padres, como diciendo, manchado con sangre, bueno, se murió José, con esa mentira que habían armado de que en realidad estaba muerto. Y bueno, en realidad está la situación de que le estaban llevando a esclavo a Egipto. Gracias. ¿Alguien más anotó José? Vimos la película. ¿Qué más? ¿Allá? Pensé en Gomer, la esposa de Oseas. No me acuerdo la cita bíblica, pero la expresión es, la compró en una subasta pública y luego declara, tú eres 2 veces mía, te compré y luego te elegí. O te elegí y luego te compré. Y lo representé por el viento, que algunos árboles quedan de pie, otros se tuercen y otros se destrozan. Yo recuerdo, mira mi memoria, no me acuerdo el nombre, cuando Dios manda a hombres que vayan a un pueblo a esconderse a la casa de una prostituta. Y la miró, la eligió, le dijo que fueran ahí. Dios siempre mira un corazón dispuesto independientemente de su vida. Nadie lo iba a buscar en ese lugar. Y a su vez le evitó el compromiso al resto de él. ¿Conocen el texto? ¿Sí? Sí. Sí, yo no quería decir, no quería decir porque no lo tenía. ¿Más? Esther. Creo que es la típica historia de cómo la llevan y la preparan todo para presentarla ante el rey. Bueno, un segundito, a ver. Betsabé, que David la llamó, la vio bonita y la llamó para casarse. Todavía mató a su esposa. El tráfico. El señor, y después tú y después. Cuando Lot recibió a unos visitantes y entregaba a sus hijas a los habitantes de Sodoma, ¿no? El tráfico, la joven la sierva de Namán. Ruth y Noemí, como es entregada para hacer sus necesidades. La viuda que tenía que entregar sus hijos para pagar una deuda. La viuda. Uma mulher no Novo Testamento que era explorada pelas suas adivinhações e que os seus traficantes ficam muito bravos com Paulo, porque ele expulsa os demônios e acaba o dom especial, e me veio a história dela. Yo pensaba en Tamar, cómo es entregada de una al otro en la familia. Recuerdo, a ver, ahí. El levita cuando entrega a la concubina para salvarse. ¿Cómo? ¿Otra vez? El levita cuando entrega a la concubina para salvarse. Jueces 19. ¿Dónde está? Ah, es lo mismo. Qué coincidencia. Jueces 19. También por ver casada por un hermano.
¿verdad? Abraham cuando entrega a Sara a los egipcios. Agar. Agar. Y en el caso también de María, la prostituta, cuando la llevaron delante de Jesús. Dijiste bien antes, pero el pueblo de Israel que fue en la invasión babilónica, por ejemplo, fueron llevados como esclavos y pensaba también cuando estuvieron en Egipto nos hacían, o sea, eran esclavos y eran quienes hacían el trabajo para Egipto, ¿no? Raquel y Lea también. ¿En qué sentido? O sea, que como tiene que trabajar para conseguirla, y al final no era y El contexto en las cartas de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, con las prácticas cúlticas que implicaban prostitutas para actos sexuales. Entonces, todo el tema del reclutamiento, entre comillas, de estas sacerdotisas, ¿no? Cuando decías que hay alguien que siempre hay gente que se cree más que los demás, me recuerda a los fariseos y a los escribas cuando ellos se decidían por el pueblo y querían que todos fueran e hicieran lo que ellos querían. No me acuerdo exactamente, pero en torno a la familia de David, una buena situación que capaz no más pero que pasaba una mujer, una abusaba de ella y además hicieron una hermana. Tamar. Tamar. ¿Qué te le gusta? ¿Fue la esposa de Salomón? También cuando David estaba viejo, que le traen una muchachita para que se caliente en la cama, para que le haga la bolsa de agua caliente. En Onésimo también. Y después todos los relatos que hay, que son muchísimos en toda la época de la conquista de Canaán, de las guerras, así, digamos, el pueblo vencedor llevándose a mujeres, niños, ganado, animales, ¿no? La matanza del niño de Herodes en la época de Jesús, y también en Moisés, ¿no? Ahí cuando mandan como reducir el pueblo, ¿no? Para parteras el miedo. Recordaba viendo la trata como el uso de los niños para un beneficio personal. No recuerdo el texto en particular, pero en una época de muchas necesidades las madres mataban a sus hijos para que puedan compartir los más beneficios. Y todo el tráfico de personas que fueron tomados de esclavos de Israel, sean los casos de Daniel y sus compañeros, o de la que llegó a ser la reina Esther, ¿no? Onésimo también pensaba que es un nombre que aparece de un esclavo, un poco simbolizando a todos los esclavos que se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Filemón en el Nuevo, ¿no? Reivindicación. El Nuevo Testamento. La reina Vasca también. Toda esta preparación para la exposición, incluso la formación pública. ¿Alguno más? Si bien el tráfico es corto, digamos el trayecto es corto, pero el traslado forzado de la mujer sorprendida en adulterio hasta Jesús, ¿no? Pero hay un caso de trata. Yo supongo que, no sé, cuando habla de que Salomón tiene 1000 concubinas, me imagino que no... No eran todas voluntarias. No eran voluntarias. La lógica de la esclavitud, de conquistar determinado lugar
y hacerlos a todos esclavos, ¿no? A la vieja usanza de las guerras más tradicionales, de ir, pum, matar y quedarse con el territorio y quedarse con toda la gente que está dentro como esclavos. Una cosa interesante de la historia de José, que tantas veces la hemos leído y releído y releído y releído, una de las cosas interesantes es que después de que sucede todo esto con los hermanos y él se vuelve a encontrar con el padre y todo, y su familia se va a vivir a Egipto y no sé qué y todo, después de toda esa movida, digamos, la hambruna, igual aunque la familia no pasara hambre, el resto sí pasaba hambre. Y la gente venía a reclamarle a José, José, necesitamos semillas, acá te traemos la plata. Y dice el texto que en un momento había tanta plata acumulada que ya no había plata en circulación, que la gente ya no tenía plata para comprar las semillas. Entonces van a José y le dicen, bueno, José, no tenemos más nada, ¿qué hacemos? Bueno, dice, ¿qué tienen? Y tenemos el ganado. Y bueno, traigan el ganado y yo les doy las semillas. Un tiempo después, vuelve esta gente y le dice, bueno, José, no precisamos decirte que no tenemos plata y que tampoco tenemos más ganado. No tenemos más nada, dice el texto. Tenemos solamente nuestros cuerpos y nuestros campos. Entonces José dice, bueno, denme el campo y les doy semillas. Y denme el campo es, bueno, denme el campo y con la gente que está dentro, digamos, es otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, se produce con la historia de José una esclavitud que no es solamente una esclavitud de, bueno, vengo y por la fuerza, con las armas, destruimos y nos quedamos, sino que hay una lógica económica en todo el proceso, ¿no? Bueno, te estás muriendo de hambre y yo no te voy a dar, o sea, porque esto es lo interesante, ¿no? Por más de que José está con Dios y todo, no sé qué, parece que ahí al final igual los negocios son más importantes. Bueno, yo te voy a dar semillas, pero vos algo me tenés que dar, ¿no? Y ahí queda cautivo el pueblo en una lógica que tiene que ver con la economía, ¿no? Eso es, bueno, los últimos capítulos de José, para quien quiera releer. Bueno, la idea ahora es hacer grupos. Graciela, ¿ustedes tienen grupos ya hechos o los hacemos tipo no, pero 6, hagámoslos arbitrariamente. ¿Tipo de 6, 8 personas? Sí. Y la idea es que nos juntemos de a 6 u 8 personas, elijamos uno de los textos o uno de los relatos, lo comentemos y reflexionemos en torno a un par de preguntas que están ahí que tienen que ver, digamos, que son aplicables a cualquiera de estos textos que elijamos, ¿sí? Que tiene que ver con quiénes son los que aparecen, cómo se vinculan, cómo es la situación de poder en esos vínculos y qué desafíos presentan al interior de la iglesia para tratar esta problemática, ¿no? Porque como decía Edu, bueno, yo puedo sensibilizarme, informarme y después echar para atrás y decir, bueno, no, esto no tiene nada que ver conmigo. O puedo decir, bueno, sí, evidentemente hay un llamado de Dios a las iglesias a movilizarse por esto, a construir redes de protección. Entonces, bueno, vamos por ese lado. ¿Cómo vamos instalando entonces el tema en las iglesias, más bien a la interna? ¿Cómo hacemos los grupos? ¿Por afinidad o por números? Uno. Con números, ¿ah? Al 6 o al 8. Sí, lo que queremos pedir es si lo que pretendéis que hablemos solamente o vamos a tener que decir algo. No, después. Bien. Sí, sí, mañana. Empiecen 1, 2. 2, 4. Hasta 4. ¿Cuántos grupos? 8 grupos. 8, hasta 8 habría que contar. Hasta 8. 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4. 5.